Para comenzar, vamos a pedirle el favor a María Gabriela que nos haga la oración. Bueno, buenas tardes para todos. Nos disponemos para la oración, por favor. Bueno, Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la salud, por la comida, por darnos un día más de vida, porque siempre nos has guiado, nos has apoyado y nos has acompañado. Gracias por todo lo que nos has dado. Te pido por las personas que necesitan de tu ayuda, que a Juan Camilo le haya bien en la conferencia del día de hoy y esperemos que hoy sea un buen día. Amén. Sí. Bueno, en la tarde de hoy nos acompaña nuestro querido compañero Juan Camilo Aguilera. Él es miembro del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y el tema que nos va a dar es la reencarnación como justicia divina. Bienvenido, querido Camilo. Muy buenas tardes a todos. De antemano pedirles excusas por tener que dar la conferencia sentado, pero estoy saliendo un tema de columna, entonces tanto tiempo no lo logro, les pido excusas. Pero lo importante es el mensaje de los espíritus superiores, ¿cierto? Así es. Entonces vamos a proceder a compartir acá la imagen, la presentación. Denme un segundo. Listo. Entonces, como lo veníamos mencionando, la oportunidad que me da hoy el Centro Espírita Rutas de Luz es hablar acerca de la reencarnación como justicia divina, es decir, a la luz de lo que nos enseña la doctrina espírita, ¿cierto? Ustedes van a ver, las personas que no hayan estado en una charla que brinde, siempre en el fondo de las diapositivas van a ver la cita bibliográfica, porque todo el contenido que traemos acá corresponde a los espíritus, a Kardec, y nunca debe ser una interpretación personal del que tiene la oportunidad de dar la charla, ¿cierto? Realmente somos unos facilitadores. Entonces, así damos inicio a la charla del día de hoy y comenzaremos hablando con un marco general, porque no solo somos los que estamos acá, sino también muchas personas que podrán después unirse por medio de la tecnología a esta conferencia y deberemos dar un concepto. Entonces, lo primero que diremos es que nosotros los espíritas creemos en un Dios, en un creador único, pero no un ser antropomórfico, sino una que causa primera, una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero ese creador también hizo qué? Por consecuencia, una creación. Y en esa creación están los seres inteligentes del universo que pueblan este planeta, el universo visible, invisible, conocido y desconocido, que son los espíritus, estos seres inteligentes. Y se nos dice que los espíritus somos inmortales. Es decir, tenemos un principio, pero no un fin. Lo que es mortal, lo que se acaba en nuestro cuerpo físico, que es un accesorio, un elemento, un instrumento del espíritu. Y asimismo, nos dicen que los espíritus, que somos de carácter inmortal, no eterno, porque el único eterno, ¿quién es? Dios. Dios. Los espíritus inmortales progresamos. ¿A través de qué? De la pluralidad de existencias, del dogma razonado de la reencarnación. No la resurrección, la reencarnación. Y ahora bien, nosotros los espíritus estamos condenados. Hay un fatalismo. Desde que nacemos está dictaminado qué nos va a pasar, porque también hay corrientes que piensan en eso, ¿no? Entonces se nos dice que nosotros, Dios nos ha dotado a los seres inteligentes de la creación del libre albedrío. Luego, la responsabilidad de todo lo que nos sucede, toda la responsabilidad es de Dios, no, es de nosotros, porque tenemos libre albedrío. Y hay personas que a veces me dicen, y las personas que son acéfalas, que no pueden tomar decisiones, ¿dónde está su libre albedrío? Pues bien, el libre albedrío fue utilizado y las consecuencias de ese libre albedrío en el presente te llevan a estar en este momento supeditado a un cuerpo que hay en una especie de cortocircuito. Sin embargo, el cortocircuito, ¿dónde está? En el cuerpo. Pero el espíritu que está allí
goza de sus facultades. Y aunque no se pueda comunicar, exteriorizar su pensamiento, allí yace un ser inteligente que está aprendiendo lecciones sobre todo de carácter que moral. Por eso hay que hablarles a las personas que están en coma, a las personas que no se pueden comunicar, ¿cierto? Hay que hablarles porque su espíritu está allí. Ahora bien, todo esto sucede en el marco de las leyes morales, que son iguales acá, en Júpiter, en Alfa Centauri y en todas las galaxias que no conocemos. Son las mismas leyes morales para todos los seres inteligentes de la creación. Y de esta forma, nosotros, haciendo uso de ese libre albedrío, y entre más comprendamos qué es Dios, construiremos desde hoy, y venimos construyendo desde el ayer, nuestro porvenir, que puede ser venturoso o no. Dios desea que ese porvenir sea ¿qué? Venturoso. Ojo con esta diapositiva que es el eje central de toda la charla. ¿Listo? Entonces hablaremos del inicio de los espíritus, ¿cierto? Y lo primero que se nos dice acá en la pregunta 115 del libro de los espíritus, vean en amarillo que resalté, progresión de los espíritus. Yo les dije que nosotros éramos inmortales, o sea que teníamos que un inicio, un punto de partida. Y los espíritus le dicen a Kardec de una manera maravillosa. Le dicen lo siguiente, no me anda la diapositiva. Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, que desprovistos de ciencia. Sin embargo, a cada uno le dio una misión. ¿Sí ven? ¿Con qué objetivo? ¿Qué dice ahí? De instruirnos y de hacerlos llegar de carácter que inmediato, o como dice ahí, progresivo, progresivamente, a una perfección mediante el conocimiento de la verdad. En un inicio somos simples e ignorantes, pero ¿a través de qué? A través de nuestro progreso iremos comprendiendo nuestro rol. Vamos a ver qué más nos dice acá. Vamos a ver, porque cada vez que entra alguien pierdo el hilo. Ok, nos dice, los espíritus adquieren, seguimos acá en esta misma respuesta, nos dicen los espíritus, los espíritus adquieren esos conocimientos al pasar por dónde? Por pruebas que Dios les impone. Y entonces alguien me va a decir, pero no hay que libre albedrío, y entonces ¿por qué me imponen? Es sencillo. Nosotros cuando comenzamos y nacemos tenemos unos guías, ¿cierto? En la casa son nuestros padres o nuestros tutores, nuestros abuelos, tíos, ¿cierto? Pero cuando llegamos a instituciones, tenemos que profesores y nos dan un pénsul desde que estamos en párvulos. Hay un pénsul. Hay que aprender a hacer palmaditas. Hay que aprender a colocar manitas en la cartulina. Hay que aprender a colocar la gelatina e ir haciendo los dibujos. En mi época era esa, yo creo que ahora es con tablets. Pero lo importante es que tenemos metas y se nos imponen, ¿cierto? Pero esas metas que se nos imponen, ¿con qué objetivo es? ¿Para nuestro qué? Nuestro mejoramiento, nuestro progreso. Asimismo, pero igual que en un colegio, sucede también a nivel divino. Algunos espíritus aceptan esas pruebas con sumisión y llegan más pronto al objetivo que se les asignó. ¿Quién lo asignó? Dios. Pero otros solo las sufrimos, y esa la hablo en primera persona, con quejas, y así por su culpa, o sea, la culpa propia, la rebeldía, quedan alejados de la perfección y de la felicidad prometida. O sea, cuando nos volvemos rebeldes. ¿Aquí hay alguien que sea rebelde a las leyes de Dios? ¿Sí o no? Así rápido. Cuando decimos, cuando nos pasa algo que no nos guste, decimos, ay, Dios mío, ahí estamos siendo rebeldes. Tenemos la osadía de reprocharle a Dios, ¿cierto? Y lo hacemos de manera inconsciente. Y entonces vean acá este símil que hacemos con qué, con una metamorfosis. En la pregunta 166, 166A y B del libro de los espíritus, vean lo que dice que nos hablan acerca de la reencarnación. Y los espíritus nuevamente nos dicen que el alma, nuestra esencia, se purifica, progresa, se purifica. Y los espíritus dicen, ¿cómo? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. Nosotros estamos en un mundo de qué? De pruebas y expiaciones, pruebas, estamos poniéndonos a prueba. Y nos dice que a través de cada existencia y de cada prueba que vamos superando, vamos transformándonos, ¿cierto? Y nos dicen que esa prueba es necesaria.
Y la reencarnación, la vida corporal, es la mejor forma en que el espíritu progresa, porque en ese caso se purifica. De esta manera se nos confirma una vez más que el alma tiene múltiples existencias. Esta existencia, la que estás teniendo en este momento, no es la primera, pero tampoco será la última, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos corresponde aquí? Trabajar en qué? En nuestra purificación o progreso, ¿cierto? Salud, salud. Bienvenidas. Entonces, aquí nuevamente ya hablamos de la progresión de los espíritus, hablamos acerca de la reencarnación y que está ahora resaltado en amarillo, justicia de la reencarnación. Si Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, tiene unos atributos, ¿cierto? ¿Y esos atributos son transitorios o son absolutos? Absolutos e inmutables, como el mismo Dios. Entonces, hay una justicia en la reencarnación, porque uno puede decir, ¿dónde hay justicia? Donde en este momento, mientras aquí estamos todos, con calorcito, bajo un techo, nos vamos a ir a nuestras casas, ¿cierto? Vamos a llegar a tener un techo. Hay personas acá a 2 kilómetros que viven en la calle. Yo venía para acá, en la calle, drogándose a estas horas, para huir de qué? De sus temores, del hambre, del frío. Y uno diría, si lo ven el hoy y el ahora, uno dice, ¿dónde está la justicia? La justicia está a través de la pluralidad de existencias. Hace un momento lo dijimos, ¿cierto? Y lo diremos más adelante. Lo que vives hoy es consecuencia de tus decisiones del ayer. Allan Kardec nos dice lo siguiente, la pregunta 171, y es una aclaración que hace Allan Kardec. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal. Con todo, en su justicia, la de Dios, les reserva que cumplan nuevas existencias, ¿cierto? De lo que no pudieron hacer o terminar en la primera prueba. O sea que la persona que en este momento atraca, la persona que hace el mal, la persona que guarda rencor, ¿sí? Que en este momento uno catalogaría como una persona que uno dice, no me, ojalá no me toque. Esa persona también está viviendo su proceso, igual que nosotros, y se va a depurar. Hay veces que en la vida logramos ver esos casos, ¿cierto? Saulo, perseguidor, inquisidor, ¿sí? A través de sus dictámenes murieron cristianos primitivos. Y luego se volvió ¿quién? En el principal divulgador, y no solamente del cristianismo primitivo, sino que se expandió el cristianismo al mundo gracias a él. Y él mismo, de ser verdugo, se volvió ¿qué? Una víctima, y la aceptó. Son ejemplos que se nos da que incluso en la propia vida pueden haber esos cambios. Entonces, por eso no debemos nunca desear cuando salen estos personas asesinos en serie, asesinos de niños, crímenes atroces, muchas veces se encuentra en la justicia popular que dicen, ojalá lo linchen, ¿cierto? Y es el sentimiento muchas veces colectivo. El espírita debe apiadarse y orar, porque se compromete frente a las leyes divinas, tendrá que expiar, ¿cierto? Tendrá que reparar, pero sobre todo vendrá sufrimiento, porque lo que no se aprende por amor, se aprende por intermedio del dolor, ¿cierto? Pero si hay una fatalidad, yo les dije una mentira ahorita, hay una fatalidad a la que estamos condenados todos los espíritus. Y esa fatalidad nos dicen en la pregunta 116 que es que todos llegaremos a ser perfectos. Esa es la fatalidad en la que estamos. Unos van adelante, otros vamos más atrás. Unos tendrán más reencarnaciones, otros menos, ¿cierto? Pero todos llegaremos a la perfección. Ahora bien, ¿cuál es la perfección de la cual es capaz alcanzar la criatura? Porque el creador es el único. La criatura, acuérdense, está el creador y sus criaturas, sus creaciones, nosotros, los seres inteligentes. Entonces, dicen los espíritus superiores, en la pregunta 127, nuevamente hablando de la progresión de los espíritus, que los espíritus pueden llegar a una perfección de carácter de progreso moral y de carácter intelectual. La perfección moral e intelectual. No siendo el intelectual saberse todas las tablas de multiplicar, ¿cierto? Ni sabiéndose todos los idiomas. Se habla de lo intelectual hablando acerca de la suma de los conocimientos, lo que nos da autoridad para hablar de un tema, ¿cierto? Yo no puedo venir a hablar aquí de temas de los cuales yo no he conquistado.
Por eso nosotros debemos hablar también cuando presentamos estos temas en nombre de los espíritus, que son los que tienen la autoridad intelectual y moral. Y entonces cuando llegamos a la cima de estos dos progresos es cuando realmente estamos purificados, ¿cierto? Ahora bien, viene una pregunta, porque hemos hablado del progreso, de la justicia, acerca de los espíritus, y se nos quedó un temita ahí que yo presenté en la primera presentación, acerca del libre albedrío. Y el libre albedrío, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el libre albedrío? Porque funciona para todos, ¿no? Ustedes tomaron hoy la decisión, después de una semana pesada, llueve, trancones, todo, uno con gripa, ¿sí? Y dice uno, ¿voy o no voy? Esa es una decisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque existencial? Porque esta charla sería chévere solo traer respuestas, pero también debe generar preguntas, porque el trabajo es ¿qué? Personal, ¿cierto? Divaldo vino y nos dejó de todo, información, libros, lecciones, vivencias, recuerdos, ya él partió, ¿cierto? Al final él siguió su propio camino, nosotros estamos viviendo el nuestro. Entonces, los espíritus nos hablan acerca de algo acá, en el mundo espiritual, la vida espírita y la elección de las pruebas. O sea, la programación de nuestras reencarnaciones. Y a veces uno dice, ay, ¿yo por qué nací en este país, en esta ciudad? Yo no soporto esto. Siento que no pertenezco acá. ¿Por qué estoy en esta familia? Nadie me entiende, sobre todo los adolescentes. Por ahí tengo un adolescente que se vino conmigo en el carro. Nadie la entiende. Nadie la entiende. No, nadie. Entonces, eso viene. Pero los espíritus, ¿qué nos dicen? Nos dicen algo maravilloso, maravilloso. Ah, está el cuento en otros lados, no, eso sí son otros lados, donde dicen, es que yo no pedí nacer. En estos días vi una historia real de un hijo que demandó a su papá porque usted no me pidió permiso para yo nacer. Lo mejor que puede hacer el juez de la defensa es traer este argumento del libro de los espíritus, donde dice, los espíritus nos dicen, él mismo, o sea, cada uno de nosotros escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. Y en eso consiste su libre albedrío, tu reencarnación, tu familia, donde naciste, las cosas importantes de la vida, ¿no? Lo que hay es que me pinché, eso estaba programado. No, las cosas trascendentales de la vida son elecciones nuestras, son nuestras. Y alguien puede decir, nah, pero yo cómo hice eso, pero yo sí, pero yo quería ser rico. Los espíritus allá nos indican los riesgos de cada prueba que escogemos. Y nos dicen, si quieres ir por la vía segura, te va. Y hay momentos donde está la prueba de la riqueza, y a veces de la pobreza, y a veces de qué, de las tribulaciones del día a día, porque también se aprende mucho de ahí, ¿cierto? Porque lo importante es no desistir, sino continuar. En un término muy colombiano que decimos acá para las personas que nos ven por internet, a trancas y a muchas, ahí vamos, pero ahí seguimos, ¿cierto? Pero entonces viene lo siguiente. ¿Qué pasa en nuestro, acuérdense de lo que yo les decía, nuestro propósito existencial? Muchas veces caemos en los excesos. Y hay excesos de muchos tipos, ¿cierto? No solamente de alimentación, hay consumos desmedidos de alimentación, de bebidas, de sustancias alucinógenas, como el cigarrillo, como el licor, como las drogas, ¿cierto? Los fármacos. Es más, personas que todos los días están comiendo de 4 o 5 pastillas para prevenir que le dé algo. Son adicciones, dependencias, ¿cierto? Al dinero. Tener dinero no es malo, porque estamos en un mundo material y el dinero es necesario. Y el dinero, sabiéndolo utilizar, multiplica, ¿cierto? Y da vida a otros, ayuda a otros. Pero a veces solo queremos es que acumular, 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 ¿cierto? Propiedades. No es malo tener propiedades, porque hay que garantizar el bienestar. Eso es una ley fundamental moral de las leyes divinas. El problema es cuando quiero tener más y más. Entonces yo estoy acá, yo trabajé muy cerca de una familia donde se compraban el carro y el otro, ah, no, yo me tengo que comprar el carro, el mismo modelo, pero asegúrese que la placa sea más nueva para decir que el mío es más nuevo. Y competían así entre los hermanos de ellos de la familia. ¿Sí? O sea, unas aspiraciones estrictamente inmediatistas y de carácter material. ¿Sí? El último modelo, la última casa, los últimos tenis, el balón de fútbol más moderno, la consola de videojuegos más moderna, ¿cierto? El último enchape.
Porque a veces pensamos que somos muchachos, ¿sí? El último enchape, la última colección del diseñador, ¿cierto? Ostentar. Esa es otra, ostentar. Emanuel, André Luis, en Conducta Espírita, ese libro maravilloso, nos dicen, estos espíritus nos hablan mucho de que debemos ser prudentes. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos hablan acerca de que si tengo medios económicos y voy a un lugar donde yo pudiera destacar, deberé que cuidarme y guardar guardar la sencillez, porque incluso con una pertenencia que pueda ser lujosa para otra persona, podemos hacerlos sentir humillados. Podemos hacerlos sentir humillados, así no sea nuestro propósito. Vean cómo nos debemos cuidar, los espíritus nos lo mencionan, ¿cierto? Nos dicen así también, bueno, hablamos de la humillación, y todas estas conductas fomentan el principal vicio que es la raíz y causa de todos los demás, que se nos habla en la pregunta 9.13 del libro de los Espíritus, el egoísmo. De ahí nacen todos los vicios, todos, porque todo esto fomenta el egoísmo, ¿cierto? Damos de lo que nos sobra cuando damos, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a la parte moral. La parte moral, ¿dónde está condensada en la doctrina espírita? En el Evangelio, según el espiritismo. Este es un evangelio hermoso, de los que más me gusta a mí, que cada vez le encuentro más significación, que se llama la verdadera propiedad. Allí los espíritus nos dicen que al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Y nos dice que lo que encuentra cuando llega, al igual que lo que deja cuando parte, solamente lo disfruta cuando, mientras está en la tierra. Entonces, ojo, volvemos y decimos, el problema no son las pertenencias ni los bienes materiales ni el dinero. El problema es que enfoquemos toda nuestra existencia en obtener eso, porque todos, si les digo, todos los que estamos aquí vamos a desencarnar. Mi abuelito decía, todos vamos a desencarnar, pero no sabemos qué número de boleta tenemos, ¿cierto? Todos vamos a encarnar. Y si nuestras aspiraciones están en lo material, ¿qué va a pasar con lo espiritual? ¿Sí? ¿Vamos a llegar vacíos? Es la reflexión. Entonces, hay aquí dentro de la verdadera propiedad, ¿qué nos dicen los espíritus? Denme un segundo, por favor. Oculto el panel. Nos dice qué es lo que entonces poseemos. ¿Qué es realmente lo que poseemos? Y vean una frase maravillosa que nos dicen. Nada de lo que es del uso para el cuerpo y todo de lo que es del uso para el alma. Esa es nuestra verdadera propiedad. Y nos hablan de tres elementos fundamentales. No se lo olviden. No se lo olviden. Uno, nuestra inteligencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cima del progreso? La inteligencia. La cima del progreso intelectual. Los conocimientos. Tus conocimientos no te los arrebatará nadie. Ni siquiera el peor de los accidentes. Siempre te van a pertenecer. Y tus cualidades morales. Trabajar en nuestras cualidades morales. Ninguno de nosotros es perfecto. Tendremos situaciones, pero también tenemos moral adquirida. Y tenemos una mayor conciencia del bien y del mal. Por eso muchas veces obramos, nos equivocamos y luego nos sentimos como mal. Pero hay personas que hacen el mal y no se dan cuenta. No les pasa nada, porque todavía esa parte de su conciencia no está despierta. Entonces, eso es un símbolo o un signo de qué? De progreso. El ya sentirse mal cuando me equivoco es un síntoma de progreso, porque ya tengo conciencia que me equivoqué, ¿cierto? Listo. Llegamos a este punto. Entonces, vamos a hablar de nuestro equipaje. Y nuestro equipaje, en este momento, todos lo estamos exhibiendo, ¿sí? Todos exhibimos en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis, en nuestro vocabulario, en nuestro mundo interior, exhibimos realmente quiénes somos. ¿Sí? Entonces, Allan Kardec ahora en esta obra maravillosa que invito a estudiar, a promover, que se llama El cielo y el infierno o la justicia divina, ¿según quién? El espiritismo nos presenta algo súper importante acerca del código penal de la vida futura. ¿Sí? Y Allan Kardec y los espíritus nos dicen lo siguiente: no existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Así,
La suma de la pena es proporcional, ¿qué? A la suma de las imperfecciones, como la de los goces es proporcional a la de las cualidades, a la suma de las cualidades. Hay errores y tendremos que perfeccionar y salir adelante de esos errores, pero también ya tenemos que un progreso. Quiere decir esto que todos tenemos algo bueno para dar a los demás, todos. Y si practicas el bien, estás haciendo el bien, porque en ese caso estás observando la ley de Dios. Pregunta 629 y 630 del libro de los Espíritus. Nos dicen eso. Practicar siempre el bien en todas las circunstancias. ¿Sí? Llegamos a este punto, revisando el libro de los Espíritus, donde nos habla la intervención de Dios, ¿cierto? La intervención de Dios al momento en que nos equivocamos de las penas o cuando aceptamos las recompensas, porque Dios no está para castigar, ¿sí? Dios está para qué, porque Él qué es lo que quiere. ¿Se acuerdan de la pregunta que estamos viendo? ¿Él qué quiere? Él quiere que lleguemos a cumplir las misiones que nos ha entregado. Es lo que Él está esperando de nosotros. Dice lo siguiente a los espíritus: todas nuestras acciones, todas, se encuentran sometidas a las leyes de Dios. ¿Se acuerdan la primera diapositiva? Todo está sometido a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda llegar a ser una violación de dichas leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo nos debemos quejar de nosotros, ¿qué? Nosotros mismos. Así nos convertimos en los artífices de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venidera. Nuestro libre albedrío determina nuestro porvenir. ¿Lo recuerdan? Hay total concordancia en la enseñanza. De esta manera, la gran interrogante en este momento es cómo estamos en este momento frente a las leyes divinas, o sea, frente a Dios, porque Dios se manifiesta entre nosotros mediante sus leyes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Voy a decir algo que he hecho varias veces en la charla. Nuestro presente, con todo lo que estamos viviendo a nivel económico, familiar, moral, espiritual, ¿cierto? Es consecuencia del uso de nuestro libre albedrío. ¿Cuándo? En el ayer, en esta vida y en vidas pasadas. Asimismo, nuestro porvenir, nuestro futuro, dependerá de las decisiones y acciones que estemos ejecutando. ¿Cuándo? Hoy, en este momento. Aquí todos denotamos una intención de querer mejorar moralmente, ¿cierto? Porque en este momento, ahorita que venía camino venía por la décima, gente en la mitad de la décima entre los buses, como decimos acá en Colombia, levantando el codo, ¿cierto? Son decisiones. ¿Es bueno o es malo? Son decisiones. No vamos a juzgar, sencillamente son decisiones, ¿cierto? Entonces, frente a las leyes divinas debemos evaluar nuestras virtudes, porque tendemos es a fijarnos solamente en nuestros defectos. Virtudes, ¿cuáles son esas virtudes que que me pueden llevar a mejorar más? Nuestras conquistas. Yo hace muchos años el fútbol paralizaba mi vida. Y disculpen que coloque un ejemplo, paralizaba mi vida. Y lo que pasara con la selección me afectaba. Me daba taticardia, me daba mal genio, me ponía eufórico, salía a la calle, tiraba harina, todo. ¿Sí? Pero me paralizaba, no era un gusto, me paralizaba. Ayer jugó Colombia y me enteré después lo que había pasado y ya no me pasa nada. Para mí, yo digo, eso es una conquista, porque mi vida puede seguir, ya no me condiciona, no me afecta, porque me afectaba. Entonces, unos dirán, ah, pero ¿qué conquista? Es una conquista. Porque a veces pensamos que las conquistas es sobreponernos a lo máximo. Todos son pequeños pasos. Marco Prisco lo señala mucho. Para conquistar un nuevo hábito es necesario de pequeñas conquistas. Asimismo, tenemos imperfecciones y hay que tenerlas presentes para que, ¿qué decía Jesús? Orad y vigilad, ¿cierto? Tenemos compromisos y los compromisos los vivimos a cada día en las pruebas de nuestras vidas, pero también tenemos misiones. Los que sean padres, madres, tengan personas a cargo, esa es la principal misión. Los que tengan familia, en la familia hay una misión. Los espíritas tenemos una misión. Evangelio según el espiritismo. Los invito a lo que leamos. La misión de los verdaderos espíritas. ¿Cierto? Y recuerdan que decía ahí, una partecita, el verdadero espírita se reconoce por sus esfuerzos para dominar sus malas tendencias e inclinaciones, ¿cierto? Y su transformación moral, ¿cierto? El esfuerzo. Nos habla que también tenemos pruebas, pruebas que estamos viviendo.
tenemos pruebas económicas, tenemos pruebas de salud, tenemos retos en la vida, ¿cierto? Pero también tenemos expiaciones, ¿cierto? ¿Proporcionales a qué? ¿Qué nos decía el Código Penal de las leyes divinas? Proporcionales a nuestras imperfecciones, ¿cierto? Son proporcionales, no son las mismas para todos. Entonces, todo eso viene marcado y está impreso en el espíritu que lo transfiere a quién? Al espíritu, está allí, ¿cierto? Entonces, hagamos aquí un recorderis, aunque aquí todo se nota que son bien pilas, pero vamos a hacer un recorderis, ¿cierto? El hombre encarnado tiene tres grandes cuerpos, lo que dice Juan Ángeles, el hombre trino, ¿cierto? Nos dice que la esencia, el ser inteligente es el espíritu, como si fuera un huevo, ¿cierto? Aquí viendo en tres partes. Nos habla que el cuerpo físico es la cáscara, y esa cáscara, cuando se rompe el huevo, la cáscara se perdió, el cuerpo se va, pero el espíritu queda allí. Pero circundante a ese espíritu, ¿quién está? El periespíritu, que tiene unas funciones y unas propiedades. Haciendo acá rápidamente un recorderis en la obra, la quinta obra de la codificación, la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, en Caracteres de la Revelación Espírita, se nos dice que hoy sabemos que el periespíritu es inseparable del alma y nos dice que forma uno de los elementos constitutivos del universo, que es el vehículo de transmisión del pensamiento. El espíritu transmite su pensamiento y llega al perispíritu. ¿Y el perispíritu lo transmite a quién? Al cuerpo físico. Y nos dice que durante la vida del cuerpo se sirve el lazo entre el espíritu y la materia. O sea, es un enlace, porque la naturaleza del espíritu es demasiado sutil, etérea, y la del cuerpo demasiado densa. Entonces de simple manera, son incompatibles. El perispíritu las hace compatibles, ¿cierto? Y dicen que el perispíritu representa un rol tan importante en el organismo y en una cantidad de otras afecciones que se liga tanto a la parte fisiológica como a la psicológica. Y ojo, ¿por qué lo resalto? ¿Cierto? El perispíritu determina estados nuestros porque allí se almacena, es una biblioteca de todo, todo lo que está allí. Nuestra psiquis y nuestra fisiología actual está allí grabada en el perispíritu. Los problemas, las enfermedades crónicas que tenemos, quedan grabadas ahí. Y así el cuerpo se extinga, muy seguramente vamos a arrastrar las huellas de ese daño que hicimos a nuestro anterior cuerpo y lo volvemos a traer acá. ¿Sí? Entonces, ahora aquí el espíritu Emanuel, en esta obra psicografiada por Chico Javier, La religión de los espíritus, nos habla del sufrimiento y la eutanasia. Y nos dice Manuel, hallamos en el mundo a cada paso trajes físicos con aspectos morales diferentes. Indican que hay cuerpos que constituyen, nuestros cuerpos son ¿qué? Por encima de todo, santuarios. Hay que respetarlos. También son ¿qué? Talleres. Nos dan lecciones. También nuestro cuerpo es una bendición. Y alguien me podrá decir, pero yo nací con un problema, me falta una parte, soy paralítico, tengo un problema de aprendizaje, es una bendición, porque no sabemos de qué nos están protegiendo. ¿Sí? Asimismo, son escondrijos. Hay personas, por ejemplo, las enfermedades asociadas al autismo, personas que no quisieron enfrentar esa realidad y se ensimisman, ¿sí? Están encapsulados allí y se manifiestan en enfermedades de este tipo. O no, eso no es una enfermedad, en una condición de este tipo. Flagelos, cuerpos de personas que vemos que son sufrimientos durísimos, ¿cierto? Desde el momento de su reencarnación. Cuerpos ambulancias que están reclamando una cura, pero no física, sino de carácter moral, espiritual, renovadora. Cuerpos cárceles, personas como lo hablábamos ahorita que están atrapadas y no se pueden expresar. El espíritu está allí y no puede expresarse porque su cuerpo está totalmente limitado. Y cuerpos, como la mayoría de todos nosotros, expiaciones. Cuando uno es niño se cree uno inmortal y cuando va creciendo empieza uno a dolerle partes del cuerpo que uno creía que no existían. Y nos pasa a todos, ¿cierto? Dice Manuel asimismo que en consecuencia hemos regresado al mundo en cuerpos dilacerados o disminuidos en los que exhibimos extrañas enfermedades.
o las complejas obsesiones, acuérdense de la parte psíquica, fisiológica, que generamos para nosotros mismos, porque quedó estampada en nuestra presentación personal la suma de de nuestros desequilibrios. El perispíritu lo trae todo allí. Todo al final sale a flote. Por eso les digo que nuestro equipaje está a la vista de todos. ¿Lo queremos disimular con qué? Buenas tardes. Lo queremos disimular con actitudes, con posturas, con ropa, con looks, pero nuestra esencia está allí, a flor de piel. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, nuevamente regresando acá, Kardec, ¿qué nos dice en el Código Penal de la Vida Futura en el ítem 13? Nos dice algo maravilloso. El espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Lo hemos dicho varias veces, desde varios enfoques, pero siempre lo mismo. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal. Y cuando hablamos del mal es que actuar en contra de las leyes divinas, o atenuarlos y abreviarnos. Si se esfuerza en la práctica del bien, o sea, seguir las leyes divinas. Es decir, si vencemos nuestro propio egoísmo. Es decir, si nos sobreponemos a nuestras malas tendencias e inclinaciones. Es decir, si procuramos ser qué? Mejores, transformarnos moralmente. La misión de los verdaderos espíritas. Quisiera compartir en este momento con ustedes, porque a veces uno dice, pero ¿cómo hago? Ahí está escrita la pregunta, la respuesta. ¿Cómo hago? Kardec preguntó lo mismo. ¿Cuál es ese guía? ¿Cuál es ese modelo que Dios le ha dado a la humanidad como ejemplo para progresar? Y en la respuesta más corta, concreta y profunda de toda la codificación, pregunta 625 en el libro de los Espíritus, los Espíritus le responden a Jesús, esto les dice, ved a Jesús. Pero ved a Jesús significa analizar sus enseñanzas, pero sobre todo su testimonio, porque él dio enseñanzas, él dio las bienaventuranzas, ¿cierto? El código de la vida. ¿Y cómo las aplicó él? Cuando llegó el momento de su testimonio, cuando lo traicionaron, lo maltrataron de manera injusta, lo llevaron a la cruz, lo torturaron, se divirtieron con él. Y todos a los que él estaba preparando en ese momento no estaban. ¿Cómo se comportó él? Ver a Jesús en todas las circunstancias de la vida, porque él tenía un cuerpo como el de nosotros y sufrió, ¿cierto? Aunque no tenía nada que espiar, sufrió porque él vino a dejar, fue un testimonio, un ejemplo de qué hacer. Entonces, quiero traer acá, compartir con ustedes una historia maravillosa del espíritu de Amelia Rodríguez en este maravilloso libro que llama Primicias del Reino, ¿cierto? Aquí vamos a hablar la historia que nos narra Amelia del paralítico de Cafarnaúm. Naturalmente, se nos presenta que allí Cafarnaúm fue ese lugar donde el Maestro Jesús decidió iniciar su ministerio. Cafarnaúm es un lugar, se describe como un lugar que era apacible, tranquilo, que invitaba a la espiritualidad, ¿sí? Y allí, en Cafarnaúm, la humanidad fue testigo de esos momentos de curaciones, de recuperación, del inicio, como le decía hace un momento, del ministerio del Maestro Jesús. Llegaría el momento en que él iba a atender a personas que estaban en este momento sufriendo, expiando moral y físicamente. Se había pedido guardar silencio, que no se dijera nada a nadie. Sin embargo, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, a la más mínima apertura de luz, todos llegan allí a buscar qué? Respuesta, cura, sanación, consuelo. De un momento a otro, la casa de Simón Pedro estaba llena de sufrientes, personas con enfermedades de toda índole, personas obsesadas, personas desorientadas, personas experimentando dolor. Y en medio de todos ellos, el Maestro Jesús, que a través de la imposición de manos, a través de la autoridad de su voz, a través solamente de su mirada, iba curando. Los quejidos, el dolor, el sufrimiento se convertían en sonrisas, en lágrimas de satisfacción, en aleluyas, en hosanas. Transcurría la jornada y el Maestro Jesús, como lo indico, tenía un cuerpo y se iba fatigando. Allí, junto a la puerta, se encontraba entre todos Pedro, siempre Pedro, vigilante,
y tratando de establecer un orden en medio de aquel caos. Sin embargo, para sorpresa de todos, en un momento determinado, el techo de una de las habitaciones donde se encontraba el Maestro Jesús se levantó y por allí, por un camastro improvisado, fue bajando un paralítico muy conocido en Cafarnaúm. Fue llevado y puesto a los pies del Maestro Jesús. En ese momento, él lo mira y le dice, Natanael, ven Elías, ¿tú crees que te puedo curar? Y Natanael lo primero que sintió fue una gran sorpresa, porque él nunca había escuchado de aquel rabí, pero nunca se habían encontrado. Y le dijo, maestro, ¿tú me conoces? Y él le dijo, sí, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a todas las ovejas que le han encomendado, a todo su rebaño. Pero agregó y le dijo, te conozco desde antes, dando muestras del testimonio de la pluralidad de existencias. Preguntó, ¿crees que te puedo curar? Y dijo, sí, yo creo. Entonces, en ese momento, el Maestro Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados, levántate y anda. Entre toda la multitud se generó sorpresa. El mismo Natanael se sintió sorprendido porque pensaban que podía llegar a ser una blasfemia. ¿Será que ese hombre misterioso podría tener esos derechos? Entre la multitud habían fariseos, los doctores de la ley de aquella época que detestaban al maestro y el ambiente se enrareció. El maestro, por su superioridad moral, intelectual, en la cima del progreso, porque era un espíritu por encima que de carácter que puro, podía leer el pensamiento de todos los que estaban allí. Y dijo, si para todos es difícil pensar que se te ha otorgado el perdón de tus pecados, entonces levántate, recoge tu estera y ve a tu casa. Natanael, un paralítico conocido por todos, hizo el intento y se levantó. Todo el mundo se sorprendió. El mismo Natanael no podía coordinar palabra. Lo único que pudo fue gritar y dar alabanzas y salió corriendo. Fue uno de los fenómenos más interesantes de sanación de aquella jornada. La jornada siguió, pero el maestro se estaba agotando. Ya sudaba, estaba pálido, estaba débil y en algún momento su mirada transmitía gritos de auxilio hacia Pedro porque necesitaba descanso. En ese momento Pedro dice, el maestro está fatigado, lo toma cariñosamente y lo lleva a la parte de atrás de su casa. Lo lleva, ya era de noche, había una brisa espectacular gracias al lago de Genesaret que llegaba y colindaba con la casa de Simón Pedro. Y allí en ese paisaje había un tronco que parecía que estaba dispuesto desde siempre para ese momento, para esa cena. Se sentaron los dos protagonistas de esta historia y se quedaron contemplando el infinito. Jesús estaba allí y Pedro, Simón Pedro, lo miraba y analizaba y decía, realmente el rabí es un hombre hermoso. Nunca había visto a un hombre tan misterioso, tan especial. El Maestro Jesús, a pesar de no ser un hombre corpulento, era un hombre que transmitía una esencia de mucha fortaleza. Su cabello rizado se movía en sintonía con la brisa del mar que llegaba y los tocaba. Sus ojos eran de un color que era difícil de describir, pero lo más importante es que su mirada tan profunda desnudaba a todos los que estaban frente a él. Era un hombre simple, pero de absoluta profundidad. Era sabio, pero también era muy humilde. Utilizaba las mismas palabras que todos usaban en aquel entonces, pero de una manera inigualable hasta el día de hoy. Contemplando su belleza, de repente Pedro se vio sorprendido porque vio que el Maestro Jesús empezaba a salir lágrimas de sus ojos y le preguntó, Maestro, ¿lloras? Me imagino que tus lágrimas son de alegría porque acabamos de ver el reino de Dios entre nosotros. Y el Maestro Jesús le dijo, no, lloro de tristeza y me encuentro compadecido de todos vosotros, porque no me entendéis. Simón,
se quedó extrañado y le decía, ¿por qué no dices, por qué dices que no te entendemos? Dice, porque hoy el reino de los cielos, como bien lo señala, se hizo presente. Sin embargo, muchos de los que hoy recibieron esas bendiciones, en este momento se encuentran en desequilibrio, se encuentran celebrando de manera grotesca su aparente recuperación y están adquiriendo nuevos compromisos de los cuales ya no se podrá hacer nada más. Por ejemplo, Natanael Ben Elías en este momento se encuentra en una taberna, rodeado de amigos, alcoholizado y de mujeres desdichadas. Teniendo la oportunidad de renovación, se entrega nuevamente a sus tendencias. No ha comprendido realmente el mensaje de la buena nueva. Realmente, Pedro, estas lágrimas son de tristeza y de compadecimiento por todos vosotros. Pero no pretendo que en este momento me comprendan, que me entiendan, porque así debe ser. Muchas veces se toma la palabra de la revelación del reino de los cielos de manera fútil, sin comprender que nos trae realmente la respuesta de nuestro porvenir. El Hijo del Hombre no es ningún remendón irresponsable, pero así deberá ser por este momento. No me comprendéis. Sin embargo, traeré para ustedes un consolador que recordará mi mensaje. Y cuando los espíritus, suficientemente cansados del sufrimiento autoimpuesto, puedan comprenderlo, entenderlo y progresar. Mientras tanto, Él estará allí de manera indefinible entre la humanidad para establecer las bases de una nueva sociedad que se reforme en valores, en ética, en amor, en comprensión y colaboración entre todos. El Maestro Jesús nos dejaba esta gran lección que yo invito a que reflexionemos en este instante. ¿Qué pasaría si en este momento se solucionaran todos nuestros problemas? Problemas de salud, nos deja de doler todo. Si tenemos alguna condición física, ¡pum!, se arregla. Si de repente nuestros problemas económicos, eso, ¡pum!, se solucionan. La esposa se vuelve la más comprensiva y el esposo el más colaborador, el más amoroso. El hijo, el que tiende la cama todos los días sin decirle nada. Aquí ya se miran entre mamás, hijos, todos se miran. ¿Qué pasaría? ¿Aprovecharíamos esa oportunidad o volveríamos a recaer entre nuestras presentes conductas y tendencias? ¿Sí? ¿Seríamos un nuevo Natanael Ben Elías? Es una pregunta que nos debemos hacer muy íntimamente, porque a veces decimos, estos los demás, y muchas veces todos nosotros somos Natanael Ben Elías, ¿cierto? Entonces, el Maestro Jesús, entonces aquí vienen, porque el espiritismo también nos da también lo que se refiere a mecanismos del progreso, ¿cierto? Nos dicen acá lo siguiente: después de que nosotros somos conscientes de nuestras faltas, lo primero es arrepentirnos. El segundo paso es expiar. En este momento estamos expiando. Quiere decir que ya hemos dado un paso como espíritus inmortales. Y las pruebas que vives ahora, los sufrimientos que tienes, son una bendición del cielo. ¿Cierto? Se nos ha dado para nuestro progreso. Y luego vendrá ¿qué? La reparación. Se dará un nuevo paso, se cerrará un ciclo. Por eso, en el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos hablan de la paciencia, nos dicen que el dolor se le ha dado a aquellos que están preparados para recibirlo, porque es el momento de su testimonio. Alegraos, pues, cuando lleguen las pruebas, nos dicen allí en ese Evangelio. Asimismo, nos dicen que el arrepentimiento atenúa los dolores de la expiación y abre a través de la esperanza el camino hacia la rehabilitación. No obstante, solo la reparación puede anular el efecto y destruir ¿qué? La causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. Nuevamente, el Espíritu Manuel nos dice que la máquina, nuestro cuerpo, es un apéndice del progreso. No obstante, si no atendieras sus necesidades, sufrirás a la brevedad los desastrosos resultados de tu negligencia y falta de disciplina.
nuestro equipaje nos está hablando, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, lo mismo ocurre en el terreno de la conciencia. Según establece la matemática del universo, el destino siempre habrá de devolvernos lo que hayamos entregado. De esta forma, Dios es amor, amor que se expande desde el átomo hasta los astros. ¿Recuerdan? Evangelio según el libro de los espíritus, ¿cierto? Exactamente. Nos dice, pero también es justicia que atribuye a cada espíritu lo que le corresponde en concordancia con su propia elección. En tal sentido, como es amor, esparció en sus caminos bendiciones y luz ¿a qué? A raudales. Y como además es justicia, amor y justicia a Dios, estableció que cada uno de nosotros poseyera voluntad y capacidad para razonar. Poco ejercido, nos dice Marco Prisco, muchas veces muy poco ejercido, pero no la dieron. De esta forma, sentencia Emanuel, de modo que aquí o en el más allá, la vida siempre será lo que hagamos de ella. Cerramos esta charla con una frase que relacionamos inmediatamente con el dignísimo maestro leonés, que nos dice morir, nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Allí está la justicia de la reencarnación que nos presenta la doctrina espírita. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están acá en la sala presencial, como los que están en la plataforma. Y de una manera muy especial, les agradecemos su presencia, su compañía, y nos sentimos todos muy felices, muy regocijados con la presencia de quienes nos acompañan. Y para nuestro querido Camilo, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para venir a darnos la conferencia. De verdad, Camilo, de corazón, muchas gracias. Ha hecho un gran esfuerzo porque es decir, su salud está quebrantada, pero lo que usted me manifestó a mí, hay que trabajar, hay que trabajar y hay que hacer esfuerzos para ello. Y entonces, pues, esto nos debe a todos de motivar a que las enfermedades no nos pueden doblegar y que cada vez que damos un mensaje de luz de la doctrina espírita, nos estamos beneficiando porque el mundo espiritual nos está asistiendo. No le digo que venga hasta acá, sino voy hasta allá y le doy un abrazo como siempre lo hacemos con todos los expositores de nuestra casa. Entonces yo le voy a dar un abrazo a usted, tranquilo, no se molesta. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En este momento invito a mis hermanos que nos dispongamos para elevar el pensamiento hacia Dios, dándole las gracias por esta oportunidad que nos ha dado en el día de hoy de aprender estas bellas lecciones que nos dan el progreso espiritual que tanto necesitamos todos los seres humanos. Hoy, Señor, le damos gracias por esta manifestación de amor que tú nos has regalado y esperando, Señor, que sus bendiciones sean para todos los necesitados, para los que sufren, para los que necesitan el pan de cada día, el santo trabajo, que lo puedan conseguir dignamente, Señor. Hoy le decimos muchas gracias por todas estas bendiciones que nos da, por enviarnos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo del planeta la Tierra, y a todos los maestros que nos acompañan en nuestras tareas, darles las gracias por su amor, por su amistad. Que las bendiciones sean también para todos los hogares de los acá presentes y de los que están en la plataforma, para que reciban ese bálsamo de amor, de paz y de tranquilidad, y que siempre estemos unidos por el amor y la fraternidad, dándole gracias a Dios por este momento y esperando, Señor, que se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias.